Bienvenidos a una emisión más de esta semana en el Congreso. El Pleno de la Comisión Permanente avaló convocar a un periodo extraordinario para analizar observaciones del Ejecutivo al Sistema Nacional Anticorrupción. También el Pleno de la Permanente hizo declaratoria de reforma constitucional en materia de atención a víctimas. Se avaló recibir en sesión solemne al presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella. Realizan en el Palacio Legislativo de San Lázaro foro de radios comunitarias. También en reunión con la Comisión Bicameral, la directora del canal del Congreso, Blanca Lilia Ibarra Cadena, entregó el plan integral hacia el año 2019. Quédese con nosotros, comenzamos. Comenzamos con la información. Luego de que la Secretaría de Gobernación remitió un oficio con las observaciones que el titular del Ejecutivo Federal hizo al decreto que expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el presidente de la mesa directiva de la Permanente informó de su recepción y las turnó a comisiones para dictamen. Túrnese el expediente de este asunto a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda de la Cámara de Senadores. De la Secretaría de Gobernación también se recibió un oficio con el que se remite la propuesta del Ejecutivo Federal ante la Comisión Permanente para la realización de un periodo extraordinario de sesiones de las cámaras del Congreso de la Unión a partir de las observaciones del Gobierno Federal al decreto que expide las leyes reglamentarias del Sistema Nacional Anticorrupción. Túrnese a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Asimismo, la mesa directiva de la Comisión Permanente informó que se recibió por parte de las Juntas de Coordinación Política del Senado de la República y la Cámara de Diputados un acuerdo que pide realizar un periodo extraordinario de sesiones el próximo martes 5 de julio para atender las observaciones hechas por el Ejecutivo Federal al artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, parte del paquete de leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción. En votación económica, el asunto se incorporó al orden del día y se validó su urgente y obvia resolución, por lo que se puso a discusión. Para este gobierno, ¿vale más la opinión de un empresario que el sentir y la demanda de un maestro, de un médico o de cualquier trabajador? ¿Acaso este gobierno no ha dicho que la ley no se negocia y se debe cumplir? Entonces, ¿por qué sí se negoció lo aprobado por el Congreso? Pero reconocemos que en nuestro país hoy también se da un ejercicio reconociendo esa división de poderes, que existe y es real la división de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. En ese proceso legislativo no tenemos que olvidarnos que participa la Cámara de los Senadores, la Cámara de los Diputados, pero también participa el Poder Ejecutivo. Claro que hay que revisar el tema de la iniciativa privada y la corrupción que ahí está, porque también hay que decirlo, hay quienes hacen negocios al amparo de la corrupción y como método único de exclusividad para tener una situación de competencia y de ventaja. Claro que hay que analizarlo. Que el presidente de México desafortunadamente fue parcial. Sí escuchó, por un lado, al sector empresarial, pero por otro lado, desestimó la voz de la sociedad civil, desestimó la voz de la oposición en este Senado de la República y en la Cámara de Diputados también. Estamos haciendo un ejercicio para una mejor elaboración de la ley. Estamos haciendo una tarea para tener efectivamente una manifestación depurada, prístina de lo que estamos pretendiendo sea integralmente el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Por qué interviene el Poder Ejecutivo Federal? Lo reitero, porque lo faculta la Constitución. La mesa directiva de la Comisión Permanente pidió al Pleno que las intervenciones sobre el periodo extraordinario de sesiones se realizaran en un solo debate, por lo que los diputados federales también hicieron uso de la tribuna. Estamos dispuestos a contribuir al diálogo y el estudio de una redacción que deje claro el interés de la ciudadanía, en el cual consiste primordialmente en la erradicación de la corrupción en el ejercicio del gobierno. El proceso legislativo aún no termina.
Quedamos a la espera de las modificaciones que realice la colegisladora. No puedo dejar de señalar que el veto presidencial es un veto insuficiente, es una simulación, que el verdadero problema está en el artículo 29, que el verdadero problema está en que la clase política en general, el PRI y el Verde en particular, no quisieron ir adelante en el 3 de 3. No se trata de quién propuso la modificación, no se trata de quién hizo el sistema, se trata de hacer lo mejor para nuestro país. Que podamos robustecer un sistema que pueda cumplir con sus objetivos, inhibir y castigar la corrupción. Al Ejecutivo se le fue la oportunidad de su vida de demostrar que efectivamente quiere un país sin corrupción, sin pobreza, sin impunidad y sin opacidad. Y hoy ofrece una propuesta de periodo extraordinario donde solo dice alto a la corrupción para que diga pase a la corrupción. No obstante, debemos dejar claro que el presidente se volvió a quedar corto y no escuchó la voz de 634,000 ciudadanos que exigían total transparencia en los servidores públicos, y de lo cual Acción Nacional propondrá medidas para corregir este error. Me refiero al artículo 29. Dejemos el discurso lascivo, dejemos el discurso del engaño, vayamos a reconstruir el acuerdo político, hagamos que México tenga confianza en sus políticos otra vez. Si la justicia sirve para hacer política, cada vez la gente creerá menos en la justicia. Si la política sirve para hacer justicia, cada vez los mexicanos creerán menos en la política. Pero si la justicia sirve para hacer justicia, los mexicanos estamos contentos. Luego del debate, el dictamen sobre el periodo extraordinario en el Senado se avaló con 33 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que la Comisión Permanente convoca a la Cámara de Senadores a realizar sesiones extraordinarias. Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente convoca al Senado de la República a celebrar sesiones extraordinarias durante el actual receso del primer año de ejercicio de la 63ª legislatura a partir del 5 de julio del presente año. Comuníquese a la Cámara de Senadores, publíquese en el Diario Oficial de la Federación. Durante el segundo periodo de sesiones extraordinarias, los senadores analizarán minuta sobre las observaciones del Ejecutivo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, también conocida como Ley 3 de 3, en su artículo 32, suprimiendo los incisos que obligaban a presentar declaración de situación patrimonial, fiscal y de intereses a cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con entes públicos de la Federación, de las entidades federativas y los municipios. Como consecuencia de ello, se derogarían otras referencias incluidas en 15 artículos de la ley, así como cualquier referencia al 32. Otros temas que abordará el Senado serán la toma de protesta de senadoras y senadores y los acuerdos de los órganos de gobierno. De la misma manera, fue aprobado con 34 votos a favor, 1 abstención y 1 en contra, el documento por el que se avala un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados con los mismos temas, y también fue avalado que serán discutidos en la Cámara Alta. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que la Comisión Permanente convoca a la Cámara de Diputados a realizar sesiones extraordinarias. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente convoca a la Cámara de Diputados a celebrar sesiones extraordinarias durante el actual receso del primer año de ejercicio de la 63ª legislatura a partir del 6 de julio del presente año. Comuníquese a la Cámara de Diputados, publíquese en el Diario Oficial de la Federación. Vamos a un corte y regresaremos con mucha más información generada en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Mientras tanto, quiero invitarlo a que nos visite en nuestro canal de YouTube. Estamos presentes como Canal del Congreso. Continuamos.
La Comisión Permanente realizó la declaratoria de reforma constitucional al proyecto de decreto en materia de atención a víctimas. Los detalles al volver del corte.